Falso apóstol hace un video dirigido a todos los que criticamos el diezmo. Este video está dirigido para todos aquellos teólogos, aquellos estudiosos de la palabra, principalmente a los que se pasan criticando el diezmo, aquellos que dicen que la iglesia primitiva no practicaba el diezmo. Bueno, si ustedes van a agarrar el ejemplo de la iglesia primitiva, creo que deberían de agarrarlo correctamente como dice la palabra. La Biblia dice que la iglesia primitiva lo dio todo, no dio el 10, lo dio todo. Vendían sus casas, sus terrenos, sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Ese es el ejemplo de la iglesia primitiva. Así es que si usted no cree en el diezmo y si usted dice que la iglesia primitiva no diezmó, bueno, agarre el ejemplo completo. Vaya, venda su casa, venda sus terrenos, agarre el dinero y tráigalo a los pies de su pastor. Dios le bendiga. Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy día estaremos haciendo un análisis a todo lo que dice este supuesto apóstol. Y lo estaremos pasando por el filtro de la palabra de Dios, para ver si lo que dice es verdad. Comencemos. Y este hombre comienza haciendo una falsa acusación, asegurando que somos nosotros los que decimos que la iglesia primitiva no practicaba el diezmo. Pero eso es mentira. Es la Biblia la que muestra que la iglesia primitiva no diezmaba. Y es por eso que no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se vea a Jesús o a los apóstoles dando una instrucción o una orden para que la iglesia diezme. Escuchen, la orden en el Nuevo Testamento es ofrendar voluntariamente. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí tenemos el primer ejemplo de cómo la iglesia primitiva ofrendaba. Y esto era algo voluntario, no era la fuerza, tampoco había un porcentaje. El requisito era conforme hayan sido bendecidos. Porque ustedes saben que la vida cristiana es de altibajos. A veces hay, pero a veces no hay. Porque nosotros, los verdaderos cristianos, sabemos que tanto la bendición como la escasez está controlado por Dios. Y nosotros damos de todo nuestro corazón voluntariamente conforme hayamos sido bendecidos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y nuevamente, la Biblia revela que la iglesia primitiva ofrendaba, no diezmaba, y lo hacían con un corazón alegre. No era bajo presión, tampoco era obligatorio. Era algo que se daba voluntariamente. Alguien dirá, y Mateo capítulo 23, versículo 23, veamos lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y muchos agarran este texto para decir, mira hermano, ahí dice que no debemos dejar de diezmar. Pero ¿esto es verdad? Escuchen, para saber si realmente en este versículo Jesús está diciendo que el diezmo es un mandamiento para la iglesia, debemos ver el contexto. Primero, ¿a quiénes les estaba diciendo esto Jesús? ¿A la iglesia gentil o a los judíos? Pues se los estaba diciendo a los judíos, a los escribas y los fariseos. Segundo, si vemos el contexto histórico, descubriremos que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, seguía en vigencia la ley. Y es por eso que el diezmo estaba en vigencia y era obligatorio para el pueblo judío. Tercero, después de la muerte de Jesús, ahí recién comienza el tiempo de la gracia. Por lo tanto, este mandato no era para la iglesia. Ahora, si son observadores, se habrán dado cuenta que el diezmo nunca fue dinero, sino que siempre fue el producto de los árboles y de la tierra. Por eso Jesús dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y aquí Jesús está agarrando un pasaje del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y al leer este versículo podemos confirmar que el diezmo nunca fue dinero. Pero el punto es este, no somos nosotros los que decimos que la iglesia primitiva no diezmaba, sino que eso es lo que revela el Nuevo Testamento.
Ahora, este lobo rapaz nos hace un reto y nos dice: si ustedes no creen en el diezmo y dicen que la iglesia primitiva no diezmó, pues agarren el ejemplo completo de la iglesia primitiva. Vayan, vendan sus casas, sus terrenos, sus propiedades y traigan todo ese dinero y pónganlo a los pies de su pastor. Hermanos, este hombre es un sinvergüenza. Y lo peor es que agarra textos de la Biblia, los tuerce y los acomoda a su conveniencia. Pero veamos qué es lo que enseñan verdaderamente estos textos. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En primer lugar, no es como dice este hombre. La iglesia de ese tiempo no siempre traía todo el dinero a los pies de los apóstoles, sino que cuando ellos vendían sus propiedades, ese dinero lo agarraban para compartir con sus hermanos, para que nadie tuviera necesidad. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, lo primero que tienen que saber es que esta práctica no es algo normativo, no es un mandamiento para que todos los cristianos vayan, vendan sus casas, sus terrenos, sus propiedades, así como quiere hacer creer este falso apóstol. Escuchen, esto es algo voluntario, y los cristianos de ese tiempo que tenían bienes de este mundo, vendían esas sus propiedades para compartirlo con sus hermanos que eran pobres, para que nadie pase necesidad, y es por eso que tenían todas las cosas en común. Y esto evidenciaba que eran verdaderos cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y aquí el apóstol Juan da una instrucción para cristianos, que aquel que tiene bienes de este mundo y cierra su corazón para con su hermano, pues ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y los cristianos de la iglesia primitiva habían entendido esto, que ellos deberían compartir lo que tienen con sus hermanos. Y había hermanos que tenían bienes de este mundo, bienes materiales, y vendían esas propiedades y agarraban ese dinero y lo compartían con sus hermanos que eran más pobres. Y esta práctica, hermanos, deberíamos seguirla haciendo en la iglesia el día de hoy. Pero no es como dice este hombre, y es él quien no agarra el ejemplo completo de la iglesia primitiva, sino que solamente agarra las partes que le gusta. Y es por eso que habla medias verdades, porque dice que el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no dice que ese dinero no era para satisfacer los caprichos de los apóstoles, no era para que se compren las mejores casetas de ese tiempo, caballos pura sangre, propiedades, y que vivan una vida de lujos, así como hoy día viven muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, y cuando alguien les ofrenda, ese dinero se lo agarran para ellos y nunca lo comparten con los demás. Hermanos, lo que dice este pseudoapóstol es mentira, porque en la Biblia nunca los apóstoles pidieron el dinero para beneficiarse ellos mismos. Eso es falso. Este hombre es un ladrón que se infiltró dentro de la iglesia. Repito, ese dinero era para cubrir las necesidades de los hermanos pobres de la iglesia. Y como se los dije, esto debería seguir practicando la iglesia. Y los hermanos que tienen bienes de este mundo, casas, autos, propiedades, etcétera, etcétera, deberían compartir con los hermanos de la iglesia que son pobres. Esa es la enseñanza de estos pasajes. Y no es como dice este hombre que el dinero que traían era para los apóstoles, para que ellos se beneficiaran. No, eso es falso. Todo lo que dice este hombre está torcido. Por eso tengan mucho cuidado a quien escuchan, hermanos. Porque hoy día, así como este falso apóstol, muchos falsos maestros han salido por el mundo y están como el diablo, torciendo las escrituras y acomodándolas a su conveniencia. Pero, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren, pueden dejar su opinión ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero por favor, les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, dale un like, porque de esta forma YouTube lo recomienda para que más personas lo vean. Y si quieres apoyar este canal, te pido que ores por nosotros, te suscribas y que compartas este video por todas tus redes sociales, porque haciendo esto nos ayudas mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.